estaremos hablando de física de fluidos junto a mis siguientes compañeros. El tema habla acerca de la mecánica de fluidos, la cual estudia las leyes de movimiento de los fluidos y los procesos de interacción con cuerpos sólidos. Pero, ¿qué es un fluido? Un fluido va a cambiar de forma de manera continua cuando éste someta a un esfuerzo cortante. A la vez, este fluido no va a ser capaz de soportar este esfuerzo cortante sin generar movimiento durante un intervalo de tiempo. Algunos ejemplos de fluidos son el agua, la miel y el aceite de cocina. En las propiedades de los fluidos tenemos la densidad, la cual la podemos definir como la masa por unidad de volumen. Para un fluido homogéneo, la densidad no varía de un punto a otro, por lo que se puede definir mediante la siguiente fórmula, que es densidad igual a masa sobre volumen. La presión sigue la fuerza normal que actúa por unidad de área física. Como podemos observar ahí, la presión es igual a la fuerza unidad. Como he dicho anteriormente, la unidad de estándares internacionales de la presión es el pascal, el cual es representado por Newton sobre metro cuadrado. Hay diferentes unidades de presión, como la Mopera, el Torricelli, el Mercurio, libras, entre otros. Ahora pasamos a lo que sería la presión atmosférica. En la presión atmosférica, esta es la presión ejercida por la masa del aire que envuelve a la Tierra. Un dato muy importante es que la presión atmosférica varía respecto a lo que sería su altitud y temperatura, con un punto respecto al nivel del mar. Dado así, se llega a una conclusión que a mayor altitud es igual a menor presión atmosférica. Y en este caso lo podemos comparar con lo que serían las evaporaciones, como Chala y Puna. Siguiente sería la presión en un fluido en reposo. En este se cumple que la presión en un fluido disminuye a medida que afectemos dentro de él, pero aumenta conforme la presión. En este claro ejemplo sería lo que profundizarnos en el mar o en la piscina, donde podemos ver un claro ejemplo donde la presión aumenta, disminuye al comienzo, no hay tanta fuerza de presión al comienzo cuando estamos profundizando, ¿no? Pero cuando vayamos más al fondo ya es una presión mayor. En este caso es una representación, como vemos hay una representación sobre lo que sería la presión reposo. La presión y la profundidad son términos que están en una constante dependencia, puesto que al haber más profundidad, la presión será mayor. Esto quiere decir que cuando tú sumerges un cuerpo, habrá más fluido sobre ese cuerpo, lo que desencadenará a que la presión sea mayor, pues la fuerza gravitatoria actuará sobre esa columna del fluido. Esto se explica mejor con la ley de Pascal. Ahora, un manómetro de tubo abierto es aquel instrumento que nos ayuda a poder medir la presión relativa del fluido. Es uno de los mejores instrumentos que explica la ley general de la hidrostática, puesto que un nanómetro se utiliza para poder medir la presión de un fluido en relación con la presión atmosférica. Es importante destacar que un manómetro de tubo abierto es muy sensible a las presiones atmosféricas y debe utilizarse en condiciones estables. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta
una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por su cuerpo. Esto explica por qué ciertos objetos pueden flotar en el agua y otros no. Por ejemplo, cuando nada, si nuestro peso es menor que el peso del fluido desplazado, vamos a flotar, debido a que la densidad de nuestro cuerpo o la densidad del objeto es menor a la densidad del líquido. Pero en caso el peso sea igual al peso del fluido desplazado, el objeto de todas maneras flotaría. Sin embargo, la densidad del objeto y la densidad del líquido serían iguales. Y si el peso, o nuestro peso, sería mayor que el peso del fluido desplazado, el objeto no flotaría. Esto debido a que la densidad del objeto es mayor a la densidad del líquido. Ahora definamos empuje. El empuje es una fuerza neta vertical dirigida hacia arriba que ejerce un fluido sobre un cuerpo parcial o totalmente sumergido. Debido al efecto del empuje, los cuerpos sumergidos en un fluido tienen un peso aparentemente menor a su verdadero peso, y a este le llamamos peso aparente. Por lo tanto, el empuje lo podemos calcular como el peso real menos el peso aparente. Pero como estamos tratando con un líquido, también se le puede considerar el empuje como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo. La ley de Pascal se describe mediante la fórmula de presión P es igual a F sobre S, donde P es la presión, F es la fuerza aplicada y S es la superficie en la que se aplica la fuerza. La presión se mide en newtons por metro cuadrado o en pascales, en honor al científico que descubrió la ley. A partir de esta fórmula se puede observar que cuando un líquido está en contacto con dos superficies distintas, tiene repercusiones en las fuerzas aplicadas en cada una de las superficies. En el ejemplo de la ilustración, podemos ver un fluido incompresible que está en contacto con dos superficies diferentes. En el punto 1 tenemos que P de 1 es igual a F de 1 sobre S de 1. Y en el punto 2 tenemos que P de 2 es igual a F de 1 sobre S de 2. De acuerdo a la ley de Pascal, sabemos que la presión en un punto es igual a la presión aplicada al resto del líquido. Por lo tanto, la presión 1 y 2 son la misma. Si aplicamos una fuerza 1 en la superficie pequeña de S1, obtenemos una presión que para poder ser compensada en la otra superficie libre del fluido S2. Debido a que la superficie S2 es mayor, el fluido ejerce una fuerza resultante mayor sobre la superficie del fluido para poder mantener la proporción fuerza sobre la superficie.